Este trabajo, como siempre, ¿no?, es parte de un trabajo más grande, un artículo que acaba de salir publicado ahora en Caribbean Studies, que se llama Pedro Enrique Ureña, la utopía del silencio. Entonces ahí se desprende este trabajo acerca de unas reflexiones sobre el americanismo de Pedro Enrique Ureña. Pedro Enrique Ureña, americanista. ¿Cree Fernández de Castro que no soy americanista porque soy hispanista? Expresa Pedro Enrique Ureña a Félix Lizazo en 1923 con respecto a su exclusión en una antología realizada por el crítico cubano Fernández de Castro acerca de los escritores propagandistas del americanismo. Poco después, un resentido Enrique Ureña le escribe a su amigo Alfonso Reyes para comunicarle el propósito de publicar un libro sobre la cultura hispanoamericana. Este proyecto se concretizaría 5 años más tarde con la publicación de 6 ensayos en busca de nuestra expresión, en 1928. Yerra Enrique Ureña el falso dilema americanista versus hispanista. Si bien es cierto que el intelectual caribeño dedicó ingentes horas al estudio de la cultura española, de la cual era un ferviente admirador, no menos cierto es que también escribió sobre Latinoamérica. No es un problema de cantidad, así como tampoco de los temas tratados acerca de Latinoamérica. La cuestión fundamental consiste en su ideología acerca de Latinoamérica. Su pensamiento nunca hizo una ruptura de la conciencia latinoamericana con respecto a España, sino que estableció un continuum entre estas culturas, es decir, retuvo los valores de la hispanidad en lo que denominaba Hispania, la comunidad transatlántica lingüístico-cultural entre España y la América Latina. Pese a esto, Enrique Ureña es reconocido por muchos críticos como americanista, a causa de sus reflexiones sobre Latinoamérica en obras como La Utopía de América, Corrientes Literarias en la América Hispana y 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Mi propósito en esta ponencia consistirá en explorar el americanismo en la obra de Pedro Enrique Ureña a la luz de un pensamiento crítico que desmitifique y desacralice nociones asumidas como verdaderas acerca de este intelectual dominicano en los estudios americanos. Surgido durante el romanticismo a raíz de la independencia de los países latinoamericanos, quizá posterior a la expulsión de los jesuitas de América, el americanismo puede ser definido como el énfasis temático y conceptual volcado sobre Latinoamérica en el siglo XIX en busca de una expresión cultural identitaria. Dicha expresión se abocaba a desentrañar una literatura nacional en cada país específico. Emilio Carilla distingue entre varios tipos de americanismo: paisajista, indigenista, del mestizaje, hispanista, criollista y expresivo. Según Carilla, el americanismo de Enrique Ureña pertenecía al expresivo, posiblemente por el eco del título del libro 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Carilla cita la siguiente frase de Enrique Ureña, tomada de este último libro. Cito: "El carácter original de los pueblos viene de su fondo espiritual, de su energía nativa, savia extraída de la tierra propia". Fin de la cita. En palabras de Carilla, la expresión en el pensamiento de Enrique Ureña supera la caracterización superficial de los demás americanismos. Y agrega, Enrique Ureña llega más hondo. En estas metáforas espaciales no explica Carilla en qué consiste la profundidad del americanismo de Enrique Ureña y por qué supera el de los demás intelectuales latinoamericanos. Enrique Ureña tampoco desglosa en qué consiste el carácter original, el fondo espiritual, la energía nativa o la savia de estos pueblos. Más bien parece que Enrique Ureña buscaba una esencia de Latinoamérica a través de un humanismo idealista que nunca abandonó los valores hispánicos. En la obra del americanista Enrique Ureña se escuchan silencios ideológicos de lo que no quiso o no pudo considerar a causa de resistencias y obstáculos epistemológicos y la interpelación por parte de la cultura universal, entiéndase europea, de su época. Si por un lado existen grandes silencios en su obra con respecto a la raza negra, a la cultura popular, específicamente las culturas indígena y negra, por otro sus silencios están llenos de intersticios por lo que habla la ideología. Por ejemplo, en su ensayo La lengua en Santo Domingo,
Enrique Sureña afirma lo siguiente, cito: la raza negra nunca ha predominado allí, en República Dominicana, y la lengua castellana se conserva pura. Nunca ha existido ni existe dialecto negro en la República. Al contrario, Santo Domingo pertenece a la sección de América donde la lengua se mantiene más cercana a sus orígenes castellanos. Fin de la cita. Quiero que ustedes vayan a la República Dominicana y escuchen el español dominicano. La cita es bastante sintomática de la elisión de los negros en la sociedad dominicana y de su afán por castellanizar no solo la lengua, sino también la cultura dominicana. Intelectuales como Arcadio Díaz Quiñones reconocen este fenómeno. Cito: a la vez muestra cuán reacio era Enrique Sureña a aceptar la presencia afrodominicana y cómo este prejuicio infiltra sus estudios. Fin de la cita. De nuevo, con respecto a la raza y cultura negras en la República Dominicana, Enrique Sureña expresa lo siguiente. Es una larga cita, paciencia, pero es sabrosa. Esta invasión está ennegreciendo rápidamente el país. Se calcula que hay más de 200.000 inmigrantes de origen antillano. La población total del país apenas alcanza a 1,5 millones de habitantes. La interesante novela de Francisco Moscoso Puello, Cañas y Bueyes, pinta aspectos de esta invasión. Ahora se ha extendido a Santo Domingo la reciente boga de la poesía de temas negros en las Antillas, que florece en Cuba y Puerto Rico con las obras de Luis Pález Matos, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén. Produce 2 poemas negros de Manuel del Cabral. Los negros de sus poemas son principalmente haitianos o cocolos, que son los inmigrantes de las Antillas inglesas, de las islas inglesas, porque los nativos de Santo Domingo tienen costumbres menos pintorescas. Las viejas y deliciosas criollas de Arturo Pellarano Castro son ciertamente criollas, hablan siempre de mujeres blancas y trigueñas. Fin de la cita. Me permito reproducir esta extensa cita porque en ella se dilucidan importantes aspectos de las culturas dominicana y caribeña. Enrique Sureña rechaza la inmigración negra, haitiana y cocola a la República Dominicana, que denomina invasión. Asimismo, la palabra ennegreciendo es un juicio de valor racista. Según se colige, en la República Dominicana no hay negros. Los negros son haitianos y cocolos. Los criollos, que son los dominicanos descendientes de indígenas y españoles, son blancos y trigueños. Las costumbres de los negros son pintorescas. ¿Y qué hay de pintoresco en la cultura afrocaribeña? ¿Acaso el vudú, los atabales, el dialecto, la comida y muchos otros aspectos de la presencia cultural africana en el Caribe? Es obvio también en esta cita el rechazo al movimiento poético-cultural de la negritud y por tanto a todo el proceso de descolonización intelectual que se estaba llevando a cabo en el Caribe y Latinoamérica. Si piensan en M.C.C.A., por ejemplo, y toda la poesía afrocaribeña. Ya en 1909, en sus memorias, insólitamente escrita a los 25 años, Enrique Sureña hacía una distinción de clase-raza con respecto a los haitianos, cuando expresaba que en Cabo Haitiano, donde acompañó a su padre, cito: estuve 2 meses en la casa de la familia Laurençon, y aquella ciudad me interesó mucho, las correctas costumbres de sus habitantes cultos, en contraste con el estado salvaje del bajo pueblo, que apenas si se viste. Fin de la cita. En otra parte, refiriéndose al francés y al creol, cito: Haití, donde la gente culta lo habla, aunque el bajo pueblo usa un patois paupérrimo. Fin de la cita. Con respecto a las clases sociales, Enrique Sureña distinguía entre gentes de excepción y gentes vulgares, cuando afirmaba que, cito: en realidad yo había tratado casi siempre con gentes de excepción. En mi país, sobre todo, había tratado de conocer a todas las mujeres superiores. Ya sabía que había una multitud de gentes vulgares. Fin de la cita. Enrique Sureña vivió y escribió de espaldas a la realidad social y cultural latinoamericana. ¿Cómo se puede construir la utopía de una comunidad espiritual, del hombre universal, de la magna patria, cuando se desprecian las grandes masas negras e indígenas latinoamericanas y se silencian las atrocidades de la colonización española? En su obra Las corrientes literarias en la América hispánica, recopilación póstuma de las cátedras dictadas en la Universidad de Harvard durante el año académico 1940-41, Enrique Sureña le dedica el capítulo El descubrimiento del nuevo mundo en la imaginación europea
a la descripción de algunos aspectos de las culturas indígenas desde el punto de vista de los conquistadores. Según Enrique Sureña, cito, los hombres nuevos fueron el resultado del crisol de dos culturas, la española y la indígena. En ambos libros, la presencia cultural africana queda reducida a unos cuantos párrafos. A instancias del lingüista y crítico Juan Valdés, que no pudo estar aquí y va a estar presente, después de una conversación en la que me planteaba un posible cambio en el pensamiento de Enrique Sureña hacia el final de su vida sobre las culturas precolombinas y africanas, volví a leer el último capítulo de Las Corrientes Literarias, Problemas de Hoy, 1920-1940. En este capítulo, Enrique Sureña le dedica 2 páginas a la literatura negra e indígena, en las que más que una propuesta de revisión de su pensamiento sobre la cuestión, hay afirmaciones problemáticas, como las siguientes, cito, ya hemos visto que los indios han conservado una parte importante de sus antiguas culturas, fundiéndola con la escasa porción de civilización europea que recibieron. También los negros trajeron consigo mucho de sus culturas tribales africanas. Fin de la cita. Enrique Sureña no elabora una propuesta sobre la presencia indígena y la presencia africana. Los verbos conservan, recibieron y trajeron, junto a cuantificadores como escasa y mucho, implican una reducción y marginación de dichas culturas. Estos verbos son además pasivos y no expresan las luchas, la resistencia y las atrocidades en el proceso de la imposición de la lengua y la cultura españolas. A diferencia de las culturas indígenas y africanas, cuando se refiere a la cultura europea, la denomina civilización, como si las primeras no hubieran constituido civilizaciones. En el mismo párrafo expresa lo siguiente, cito, ahora tenemos una idea más justa, las solas supervivencias de las culturas indígenas y africanas como tales no entrañan peligro, antes al contrario, añaden color y sabor a una vida social que podría llegar a hacerse demasiado gris y monótona. En muchos casos, además, salvan al nativo de la factoría o de la plantación. Fin de la cita. En la visión de Enrique Sureña, los indígenas y negros constituyen un otro exótico que añaden color, sabor a la vida social latinoamericana. Esta visión es también reduccionista con respecto a la importancia de la presencia de las culturas indígenas y negras en Latinoamérica. Cuando a finales del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX, escritores como Martí, Mariátegui, Martínez Estrada, Césaire, Fanon, aportaron una crítica al colonialismo en busca de la descolonización mental del intelectual latinoamericano, Enrique Sureña todavía se esforzaba en preocupaciones decimonónicas como el americanismo romántico hispanista y se deshacía en elogios a España y sus escritores, no a los más progresistas precisamente, como su gran maestro Menéndez y Pelayo, y establecía una filiación cultural anacrónica entre esta y los países latinoamericanos. En su americanismo, Enrique Sureña dedica sus esfuerzos a establecer un canon elitista de la literatura latinoamericana, por lo que expresa lo siguiente en la sección Las tablas de valores del ensayo Caminos de nuestra historia literaria. Cito, la historia literaria de la América española debe escribirse alrededor de unos cuantos nombres centrales, Bello, Sarmiento, Montalvo, Martí, Darío y Rodó. Fin de la cita. Yo me pregunto, y les pregunto, ¿dónde buscar el carácter original de los pueblos, el fondo espiritual, la energía nativa, la savia de la cultura latinoamericana? ¿En los salvajes haitianos? ¿En los pintorescos indígenas? ¿En la ennegrecida población dominicana? ¿En las gentes vulgares? Por supuesto que no. Parecería bastarle esos cuantos nombres centrales. Gracias.